Desde hace 2 semanas no paramos de asquearnos sobre las cosas que se van conociendo de Alberto Fernández. Primero fue un caso de corrupción, un triángulo de felicidad armado en torno a la intermediación de los seguros. Después se conocieron las chats de Fabiola Yáñez a su secretaria. Y nosotros en aquel momento, ya aquí hace 2 semanas exactamente en GPS, dijimos el asco que provocaba esa seguidilla de datos que demostraban que había sido un presidente de doble moral. Pero desde entonces para acá las revelaciones fueron escalando. Y ahora, esta semana, se conocieron los chats completos de Fabiola Yáñez con María Cantero, con la secretaria de Alberto Fernández, y el retrato que diseñan es el mismo que se había dibujado apenas con un trazo leve hace 2 semanas, pero que ahora se va pintando con colores cada vez más dramáticos. Porque lo que se deduce de ese retrato es el de un presidente que, mientras tenía que gobernar este país tan difícil, en tanta crisis, durante los 4 años que le tocó gobernar, pateaba a su esposa embarazada en la panza, en el piso. Le pegaba la famosa piña esa que después le dejó un ojo morado, las amarreaba de los brazos, y ahora en los chats surge otro de los hechos por los cuales lo están investigando, que es los cachetazos casi a diario de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. ¿Qué dijo Alberto cuando se quiso defender en la entrevista en El País y en otra charla informal que tuvo con un portal? Dijo que se le habían borrado los chats y que no se acordaba. Esa no es una respuesta digna de un presidente, esa es una respuesta digna de un delincuente acorralado, no de alguien que fue un expresidente y que además maneja, porque fue profesor de Derecho Penal. La respuesta de Alberto fue: no tengo los chats, se me borraron y no me acuerdo de qué estaba hablando. Esta semana se van a conocer, porque Fabiola Yáñez prometió aportarlos, los chats justamente entre Fabiola y Alberto que quedaron, sí, en el teléfono de Fabiola, de donde no se borraron. Y otra vez va a volver esa sensación de asco. De quién era el tipo que estaba en la Casa de Gobierno. Porque este era uno de los temas por el cual va a ser juzgado, la violencia de género. Pero después está el otro tema, que para algunos puede ser que sea solo un tema de periodismo de espectáculos o de chimentos, y la verdad que no lo es, porque era un presidente. Y era un tipo a quien nosotros le pagábamos para que se dedicara full time a resolver problemas, a gestionar. Y mientras tanto ahora sabemos que, como decía el mote popular, Alberto era Alverso. Y ya se le decía Alverso, recuerden, en aquellos momentos, pero por las cosas que decía después no se cumplían, porque las idas y vueltas en la pandemia, con los cierres y las aperturas, y porque las cosas se demoraban, y porque las vacunas no llegaban. Entonces le quedó el mote popular de Alverso. Ahora se sabe que Alberto era Alverso, pero también por sus dotes, por su labia. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que estuvo muy allegada a él hoy a la mañana y me dijo: mirá, nosotros realmente no sabíamos nada, y él nunca se jactaba en privado, ni de sus conquistas, ni hablaba de mina, ni nada. Y entonces ahí se ve esta otra cosa que empieza a salir y que denuncia Fabiola Yáñez, del Alverso por la labia, por la chica, por las conquistas. Les voy a leer un breve raconto de las conquistas que se le atribuyen a Alverso. Una azafata de vuelos privados, no voy a dar los nombres porque no vienen al caso, pero van a salir seguramente cuando se vayan conociendo los chats. Y ya no es una cuestión de la vida privada, parto en este caso a las mujeres y por eso no pongo los nombres, sino que a mí lo que me interesa analizar es: ¿a este tipo le pagábamos? A este tipo que el día que recibe a Tamara Pettinato durante 2 horas y pico en una cena en Olivos, era el día que se estaba discutiendo la presencialidad en los colegios. Recuerden, el Estado Nacional fue el último en apoyar el retorno de la presencialidad en los colegios. Hubo un debate con la Ciudad de Buenos Aires, hubo un amparo de la Corte Suprema que le dio la razón a la ciudad. Hubo montones de instancias judiciales y discusiones sobre los pibes tenían que volver o no a las clases, era peligroso o no era peligroso. Mientras tanto, en ese momento crítico para buena parte de los padres, de los pibes, él tenía 2 horas y pico para recibir a Tamara Pettinato en la Quinta de Olivos. Les decía, gente que terminó
demasiado cercana a Alberto. No sé si serán conquistas, pero no importa al final del día si eran conquistas afectivas o no, conquistas sexuales o no, sino el tiempo que le destinaba un tipo que tenía que tener dedicación exclusiva a resolver los quilombos de este puto país y sin embargo hacía estas cosas. ¿Conoce una azafata de vuelos privados? Que termina siendo funcionaria en una dirección de ceremonial, se le crea un cargo por decreto. Pero claro, no dejó de ser azafata, o sea, tenía un cargo de azafata en vuelos privados, incluso de larga distancia, pero era funcionaria del Estado. Explíqueme cómo hacía para hacer las dos cosas. No sé, parece que la señorita lo combinaba muy bien y mantenía los dos sueldos. Una pintora mendocina. Recuerden, también salió eso en su momento, que lo cautivó tanto a Alberto. Alberto le decía que sabía tanto de arte que le daba audiencias y audiencias y parece que le terminó comprando cuadros para decorar diferentes dependencias oficiales. Un exmodelo que lo convenció de frenar las granjas porcinas que se iban a radicar en la Argentina para venderle carne de cerdo en cantidad a China. Finalmente el acuerdo para esas granjas porcinas nunca sucedió y las granjas porcinas nunca aparecieron. Ahora se está hablando también, porque parece que va a aparecer en los chats, la relación muy íntima que tenía con su secretaria más cercana, sí, que era la que estaba al ladito de la puerta. O sea, María Cantero era la secretaria que manejaba las audiencias en la Casa de Gobierno, pero esta otra secretaria, mucho más joven, también estaba más cerca en el despacho de Alberto y tenía mucha influencia a tal punto que lo llamaba gordo. Entraba al despacho y le decía gordo, esto, lo otro. Misteriosamente Alberto Fernández iba muy seguido a José Cepaz, a la Universidad Nacional de José Cepaz, a ver las clases de una profesora de Derecho que se ve que lo tenía cautivado, y entonces a menudo iba a sus clases a hablar, pero si no, iba a escuchar las clases de esta profesora. Entonces uno dice, ¿cómo podía gobernar en esta... si tenía problemas en su vida privada con Fabiola Yáñez y problemas, o por lo menos le dedicaba tanto tiempo a la gestión de sus conquistas? La verdad que es increíble. Ahora bien, todo esto que nos tiene asqueados hace semanas ha hecho cambiar la realidad de la Argentina. Mientras todo esto sucedía, mientras nos asqueábamos con Alberto, ¿ha cambiado algo en la realidad argentina? No. Y este es el problema. Hay que entender que la política argentina no es binaria. Las elecciones muchas veces son binarias, se vota a favor o en contra de una cosa o de la otra. Pero la política y lo que sucede en un país es algo muchísimo más complejo. Y mientras nos vamos enterando del retrato que dibuja los chats de Alberto, el triángulo de la intermediación de los seguros, que él dice, no, yo era un presidente honesto, los golpes a Fabiola, las conquistas de Alberto, mientras tanto, el presidente Javier Milei sigue demoliendo profundos sectores sociales. Ya directamente está mandando cantidad de personas a la pobreza, se siguen cayendo empleos, se sigue cayendo el consumo y estas cosas las vamos a analizar. Mientras nos asqueamos de Alberto, siguen las peleas en lo más alto del poder. Y de eso vamos a hablar con Nacho Fidanza esta noche, porque Santiago Caputo contra Karina, Karina contra Victoria Villarruel, Victoria Villarruel contra Milei, y Milei que la destrata a Villarruel como si estuviera gestando un golpe de Estado. Y claro, con los antecedentes de simpatía que tiene Villarruel con los militares, la verdad que los antecedentes no la favorecen. Fíjense que es tan grave la situación que la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica por el estado de la salud, el peligro que ven en el futuro para la niñez. Fue conocida la estadística de UNICEF que dijo, en la Argentina de hoy 1 millón de niños se van todas las noches a dormir sin cenar. Pero también la Sociedad Argentina de Pediatría llamó la atención no solo sobre el hambre, las consecuencias a futuro en el cerebro por la falta de proteína, las discapacidades o los problemas que van a tener para estudiar esos pibes, sino también justamente por la situación educativa, por la ausencia o la crisis de vacunas que hay y las enfermedades que están volviendo porque no se están cumpliendo los calendarios de vacunación, por la crisis de salud mental a futuro que hay en los pibes, que comenzó con la pandemia y se profundiza con el hambre. Y esa
eso no fue solamente un título estadístico el que dijo UNICEF, cuando dijo 1 millón de pibes se van a dormir sin cenar. Lo van a ver hoy en GPS, pero escuchen el relato de este niño. ¿Cómo anda? ¿Está bien? A ver, te pregunto, ¿tu comida preferida? Un guiso. Está bien, está muy bien. Escúchame, a vos, le estábamos preguntando a los chicos, ¿a vos te tocó alguna vez tener que ir a dormir sin comer? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Te duele la panza el otro día? ¿O no? No. ¿Qué comiste ayer a la noche? Estofado. Estofado. Estofado frío. Estofado frío. ¿Y te acordás cuándo fue la última vez que tuviste que ir a dormir sin poder comer? Antes de ayer. Ni siquiera un mate cocido, un té, un pan. ¿Y te fuiste a dormir a qué hora, te acordás? A las 8. ¿Y a qué hora te levantaste? Súper temprano. A las 9. A las 9. ¿Y a la mañana desayunaste? Sí. ¿Acá o en tu casa? En mi casa. ¿Qué desayunaste, te acordás? Un té. ¿Con algo más? No, un té. Un té. Sí, estamos asqueados y horrorizados de lo que fue Alberto Fernández en su gestión, sobre todo de la vida privada como presidente, pero eso no tiene que llevar a anestesiarnos y olvidarnos que esto debería horrorizarnos más. Porque además, el gobierno del presidente Javier Milei no está haciendo nada para esto, no hay una sola política especial para esto. Lo único que pueden decir es que aumentaron un 100% las asignaciones universales por hijos o la tarjeta alimentar, pero la inflación fue el doble. Entonces, la verdad que no cambia mucho. El deterioro de las necesidades, ¿sí? El deterioro del poder adquisitivo se vive cotidianamente entre los más pobres. Y esto es lo importante. No habría que olvidarse que mientras nos horrorizamos de Alberto, sigue cayendo el consumo. Sigue cayendo el consumo de leche, lo vamos a hablar esta noche con Fernando Cerolini. Sigue aumentando los despidos. Y sobre todo, el deterioro de la vida cotidiana es tan grande que ni siquiera la medición estadística alcanza a verlo. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, lo miramos por un espejo retrovisor, que la velocidad es tanta que la imagen que vemos queda muy atrás, porque las cifras que estábamos conociendo de pobreza son de hace 6 meses y el proceso está sucediendo ahora, casi minuto a minuto. Y después está la inflación, también vamos a ver, la inflación de 4%, ¿es mucho o es poco? Y la verdad que con el costo social que está teniendo, con el aumento de la pobreza, con la recesión, con la caída del empleo, un 4% no es para enorgullecerse y hace parecer mucho al final del mandato de Mauricio Macri. ¿Pegará la vuelta en algún momento? Todavía no se sabe. Lo que sí se ve ahora, comparado momento contra momento, es que también Macri dijo, no emito más, emisión cero, no gasto más plata, se acaba déficit cero. Y todo eso igual terminó en una inflación y Macri terminó cerrando el año 2019 con una inflación del 53% porque no alcanza solamente ese manual ultraliberal de que con bajar el gasto público y con bajar la emisión alcanza para que pare la inflación. No, la Argentina es otra cosa y ahí es donde todos miran, ¿qué pasa con las reservas? Y ese es el otro momento de desesperación que se está viendo. El gobierno ya no sabe qué hacer. No hay organismo internacional que le preste $1 a Milei. Las empresas multinacionales se van de la Argentina y en lugar de venir se van de la Argentina, porque hay varias que ya se fueron. Y mientras tanto el gobierno manda el oro para afuera a ver si alguien, como en una casa de empeño, le tira $1 para que pueda seguir manteniendo el ancla del dólar barato y sostener entonces una inflación en 4%.
Si no pasa algo, sigue como ahora están intentando, están ofreciendo un partido a la selección argentina y en la garantía en dólares para que Arabia le mande un préstamo a la Argentina a ver si todavía pueden seguir bicicleteando y demorando la devaluación. Así están las cosas. Nosotros nos horrorizamos por Alberto Fernández, pero la gestión de Milei no solo duele en lo social, sino que también preocupa a los que entienden de economía, al mercado donde Milei quiere triunfar. Entonces el retrato que queda frente al presidente Alberto Fernández, sospechado de corrupción, investigado por violencia de género, despreciado por su condición de mujeriego, lo que se ve es del otro lado es un presidente desesperado que cada vez putea más y cada vez encuentra menos soluciones. Bienvenidos. Esto es GPS.